Jamás en mi vida hubiera pensado que un suave susurro en la madrugada, a las 2 en punto, fuera el presagio de que todo se derrumbaría a mi alrededor. Al principio, entre sueños, juré que era el viento meciendo las ramas allá afuera. Incluso me acomodé la almohada y estiré el brazo dispuesto a seguir durmiendo. Pero entonces, llegó ese sonido inconfundible. El crujido de los cajones, al deslizarse, el tintinear seco del metal contra la madera. Era como si mi viejo tocador de caoba, aquel que mi esposo había comprado con sus manos, estuviera rogando en silencio. En la penumbra de mi habitación vislumbré una figura encorvada. Era mi propio hijo, mi bebé de antaño, retozando en la sombra como un gato nervioso. Sus dedos temblorosos revolvían los papeles y sobres con tanta urgencia que me dolía el pecho. No se dio cuenta de mi presencia. Seguía tan absorto en su misión que parecía ignorar el mundo entero. Y entonces mis ojos se toparon con aquello que temía encontrar, la escritura de la casa, ese pedazo de papel que atestiguaba todo lo que yo había sacrificado. Recordé, de golpe, las noches en vela, cuidándolo de la fiebre que casi me lo arrebata. El invierno en que empeñé mi anillo de bodas para pagar la calefacción, los domingos en que le horneaba pan, y él regresaba de la escuela con la sonrisa más radiante. Esta casa, mi santuario, había sido el refugio tras la muerte de mi esposo. Era mi victoria silenciosa contra las deudas y el miedo. Lo único que me quedaba, mi testimonio de amor y resistencia. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Con la palma temblorosa, me cubrí la boca para no gritar, para no delatar la furia y el dolor que me estrujaban las entrañas. Lo vi deslizar, la escritura bajo la solapa de su abrigo, los hombros encogidos en un vaivén de culpa y excitación. No supe jamás en cuál de los dos extremos estaba. El puñal helado del abandono se me clavó en el pecho, mi carne y mi sangre convertida en ladrón, arrojando por la borda cada instante en que creí haber hecho lo correcto. Quise avanzar, gritarle al oído, arrancar la verdad de sus labios, pero mi cuerpo no respondió. El miedo me petrificó. Sabía que no era un error, no una treta infantil, sino un asalto frío y calculado. Él no había venido a pedir prestada la escritura, había venido a robarla. Y en su gesto vi tatuada la cruel conclusión a la que habíamos llegado sin darme cuenta. Yo ya no era madre, sino un estorbo. Yo ya no era refugio, sino botín. Mientras mi corazón latía con violencia, me prometí que no me derrumbaría allí mismo. Bajo el manto de la noche, con el silencio reclamando cada rincón, comprendí que aquella casa, los recuerdos y cada cicatriz que había acumulado, merecían defensa. Sin un grito, sin un tropiezo, me giré con la determinación helando mis venas. Si pensaba salirse con la suya, se iba a topar con una madre tan implacable como el amor que me unía a ese pedazo de madera y papel. Yo no permitiría que su traición borrara mi historia. Esa noche, apenas cerré los ojos. Cada vez que la somnolencia me rozaba, veía sus manos temblorosas arrastrando el papel, que para mí era más valioso que cualquier joya. Mi mente se desbocaba con 1000 preguntas. ¿Cuánto llevaba planeándolo? ¿Qué más había tomado? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? A cada latido sentía el puñal de la traición hundirse un poco más. Cuando el alba asomó tímida por la ventana, me sentí como un fantasma, recorriendo mi propia casa. Mis pasos eran de plomo, mi lengua seca como ceniza. Aún así, me obligué a levantarme y cumplir mi rutina. Fui a la cocina, encendí la cafetera y dejé que el aroma amargo llenara el aire. Después me armé de valor y regresé a mi habitación. Con manos vacilantes abrí el cajón exacto donde él había husmeado. Recorrí con los dedos cada carpeta y cada sobre, como acariciando recuerdos de un ayer más amable. A simple vista, todo parecía estar en su lugar. Ninguno de los sobres se veía revuelto. Las carpetas conservaban su orden inmaculado. Pero el folio de la escritura estaba allí, con sus sellos intactos. ¿Por qué? ¿Acaso había copias que yo desconocía? Un frío susurro de sospecha se enroscó en mi espina dorsal. Dejé el cajón y me puse a preparar el desayuno. Los huevos se me quebraban con un temblor que no podía contener. Las cáscaras se astillaban, y pedacitos de cáscara quedaban pegados a mis dedos, como dientes de un pasado traicionado.
Mientras los batía, regresaban a mi mente los días en que me despertaba antes del sol para hacerle hotcakes en su cumpleaños, las veces que empacaba su lonche, porque se avergonzaba de pedir dinero en la escuela. Aquella rutina me había llenado de orgullo hasta esta mañana. Fue entonces cuando lo oí deslizarse por el pasillo. Mi corazón se hundió en la mesa, pero mantuve la calma. Seguí batiendo. Seguí fingiendo que todo estaba bien. Entró con un tarareo desafinado, orgulloso de su tranquilidad, como si yo fuera solo el decorado de su vida. «Buenos días, ma», soltó con esa voz dulce que alguna vez me arrulló durante sus pesadillas. Él no sospechaba que mi mundo había cambiado. Le acerqué el plato con el desayuno y forcé una sonrisa. «Buenos días», balbuceé, como si mi voz no fuera mía. Él ni siquiera me miró. Se sentó y empezó a devorar los huevos revueltos con una voracidad que me clavaba otro puñal en el pecho. Cada bocado suyo era un recordatorio de la confianza violada. Aún así, asentí cuando me pidió más sal, serví su café y hasta reí un chiste absurdo que soltó sobre un programa de televisión. No podía dejar que viera la espina que tenía clavada entre las costillas. Sabía que si lo enfrentaba ahora, me enredaría en mentiras, me haría dudar de mis propios sentidos. Me había convertido en una experta en disfrazar la verdad bajo gestos de gentil sumisión. Así que asentí y fingí complacencia, mientras mi plan se iba tejiendo en silencio. Recopilaría pruebas, anotaría cada indicio, cada palabra extraña, y él nunca sospecharía que llevaba la ventaja. Cuando terminó, y se fue sin mirar atrás, el portazo resonó como un aviso. Aquella jornada sería el inicio de mi contraataque. Me quedé en la cocina, el eco de sus pasos desvaneciéndose, y supe que ya no era la madre resignada de antes. A partir de ese momento, cada pequeño gesto sería una pieza en mi estrategia para recuperar lo que me robaron, mi hogar, mi dignidad, mi historia. Esa misma mañana, con el corazón girando en torbellino, cerré la puerta de mi casa y salí sin rumbo, como si el aire pudiera purificarme del peso que llevaba dentro. Caminé hacia la biblioteca pública del barrio, ese edificio de ladrillos rojos donde solía refugiarme en mis años de juventud. Atravesé los pasillos silenciosos, entre estantes tapizados de libros polvorientos, y sentí como un extraño consuelo me rodeaba. El murmullo de las páginas, el olor a papel antiguo, la quietud reverente que parece detener incluso el tiempo. Me instalé en una mesa junto a una ventana por la que se colaba la luz del mediodía. Frente a mí, un ejemplar de Derecho Civil se abría como un portal a un mundo que era ajeno y fascinante. Mis manos, aún temblorosas, hojeaban los capítulos de Propiedad y posesión, documentos auténticos y abuso de confianza. Cada palabra me daba fuerzas, como si descubriera por primera vez que existían herramientas para protegerme. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, de cabello cano, recogido en un moño impecable, y gafas redondas, que le daban un aire de sabia guardiana. Se sentó en la mesa contigua y, sin levantar la vista de su libro, murmuró: «Veo que andas enfrascada en algo importante». Mi primera reacción fue apartar la mirada, avergonzada de mis notas y el cuaderno floreado donde había garabateado mis sospechas. Pero ella sonrió con gentileza y añadió: «Se nota en tu postura. La mente exhausta, el ánimo en vilo. Apuesto a que tienes algo que defender». Sin saber por qué, le conté en voz baja lo que había sucedido. El robo de la escritura, el descubriendo de cada rincón de mi intimidad, la traición de quien había jurado amarme. Ella escuchó cada palabra, asintiendo con empatía y cuidado, como quien recoge fragmentos de una historia frágil pero urgente. «Yo fui paralegal hace décadas», dijo al fin. «He visto litigios de herencias, despojos furtivos y engaños que hielan la sangre. Si alguien anda trastocando tus documentos para despojarte, tienes derecho a luchar. No hay que gritar, ni poner el grito en el cielo. Basta con hacer las cosas en silencio y con precisión». Me entregó un papel donde anotó el nombre de un abogado especializado en fraudes familiares, con un número de teléfono y una breve descripción. Discreto, honesto y con experiencia en juicios de títulos quietos. Trabaja a tarifas razonables para casos sensibles. Al sostener ese papel, mi mano se estremeció.
Un hilo de esperanza se abrió ante mí. Antes de despedirnos, me dio un consejo más. Documenta todo. Cada palabra que escuches, cada recibo extraño, cada gesto fuera de lugar. Hazlo con letra clara y sin olvidar las fechas. Es la mejor prueba contra quien cree que puede engañarte. Salí de la biblioteca con el cuaderno apretado al pecho, sintiéndome extrañamente viva. En mi camino de regreso, compré una libreta nueva y empecé a calcar cada detalle que recordaba: la hora exacta del robo, el ruido de los tiradores, la tensión en sus hombros, las palabras sueltas que me dijo sin pensar. Cada línea era un paso más hacia mi propio rescate. Al llegar a casa, cerré la puerta con suavidad y me detuve en el vestíbulo. Me quedé de pie unos segundos, con la libreta abierta, dispuesta a anotar lo que fuera necesario. El hogar seguía en silencio, como esperando a que yo decidiera si rendirme o tomar las riendas. Entonces me dije a mí misma, con voz firme y clara: soy dueña de este lugar, y voy a demostrarlo. Con el cuaderno bajo el brazo, subí a mi habitación y me senté junto al tocador. Bajo la luz tenue, repasé cada página. Las fechas, los sobres revueltos, los silencios en la cocina, las palabras de aquella amable paralegal, y supe que estaba empezando a recuperar algo más valioso que cualquier escritura: mi propia fuerza. Ahora tenía un plan: recopilar pruebas, buscar asesoría legal y enfrentarlo con la calma feroz de quien no acepta más mentiras. Mi historia, mi hogar y mi dignidad estaban en juego, y por primera vez no iba a permitir que nada ni nadie se los arrebatara. Esa misma tarde, cargada de nervios y determinación, me dirigí al centro comunitario bajo la excusa de clases de tejido gratuitas. Al llegar, noté que el lugar bullía de vida: señoras con agujas titilantes, risitas ahogadas mientras comentaban el último cotilleo del vecindario. La doña Lupe murmuraba con la doña Carmen sobre la imprudencia de tantos hijos desagradecidos, y algunos se volteaban a mirarme con curiosidad, como preguntándose qué tejía yo realmente. Me escabullí hacia un rincón y, apretada detrás de un robusto ficus en maceta, me uní a un taller de prevención de fraudes a adultos mayores. La instructora, una mujer de voz decidida y sonrisa franca, empezó a soltar datos que parecían hablarme directamente al oído: firmas falsificadas, poderes notariales abusivos, demandas de títulos quietos. Las señoras a mi alrededor pegaban oreja con entusiasmo, y una de ellas exclamó en voz baja: «Imagínate que tu propio hijo te haga eso», a lo que otra contestó, con media sonrisa orgullosa de su propia avaricia: «Ni hablar, hija. A veces los niños nos ven como un bancomat». Yo apuntaba cada término en mi nueva libreta, mientras el chisme legal revoloteaba entre el grupo como mariposas. Con cada consejo y advertencia, sentía que se tejía mi propia red de protección. Aprendí a reconocer los sellos de validez, las fechas que no coinciden, los sobres que no van con el grosor esperado. Anoté con detalle cómo interponer una demanda de título quieto para invalidar documentos fraudulentos, y subrayé la importancia de contar con un buen perito calígrafo. Mientras tanto, doña Lupe susurró a su vecina: «Dicen que la señora Rodríguez ya casi no abre su cuenta bancaria, que el hijo la convenció de que él se encargaría de todo». Aplaudí mentalmente el poder de la información. Esa señora no se enteró a tiempo. Al terminar la sesión, la instructora nos dejó contactos de abogados confiables y nos recordó un último consejo: el mejor escudo es la documentación clara y el apoyo comunitario. No teman compartir su experiencia. El chisme bien entendido es el mejor aliado para desenmascarar engaños. Salí del centro con más de un papel en la bolsa, como trofeos. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio y releí mis apuntes. Cada paso, cada nombre, cada casual confidencia. Supe que tenía un ejército de testigos invisibles dispuestos a comentar hasta el último detalle. Ese murmullo colectivo se convertiría en evidencia, y el chisme bien dirigido podría volverse mi mejor arma, legal y moral. Esa misma noche, al regresar a casa, el silencio me envolvió como un sudario. Encendí la luz del pasillo con cuidado, como si quisiera no despertar fantasmas, y fui directo al pequeño archivo metálico que guardaba mis documentos más preciados. Tiré de un cajón con un crujido familiar, y allí estaban las carpetas, alineadas como soldados leales.
excepto por una que se sentía extraña, tacto. El sobre de Manila, marcado como escritura original, estaba visiblemente más delgado de lo habitual. Mi corazón dio un vuelco. Me arrodillé frente al archivo y, con manos temblorosas, saqué carpeta tras carpeta. Facturas antiguas, extractos bancarios, cartas de la hipoteca, todo parecía intacto. Pero al final, el sobre de la escritura, esa prueba irreemplazable, exhalaba aire, como si alguien hubiera extraído una página. Guardé la carpeta y saqué mi libreta floreada. Encendí una lámpara pequeña y empecé a anotar. Carpeta, escritura original, grosor reducido, fecha aproximada del robo. Madrugada del día X, hora estimada, 2:0 a.m. Posible existencia de copias en poder de mi hijo. Mientras escribía, la tinta se emborronó con mis lágrimas, y por un momento escuché un murmullo. ¿Sería el viento acaso? No, el eco lejano de las vecinas, asomándose por la ventana, cuchicheando que me vieron llegar temprano de la biblioteca. Se metió en cosas de abogados. Dijo que iba a aprender a defenderse. Aquello me hizo esbozar una sonrisa tinteada de ironía. El chisme había empezado a trabajar por mí. En la penumbra, repasé cada carpeta otra vez. Cada folder sin su peso habitual era como un puñal. Sentí las rodillas flojas y tuve que apoyarme en el borde de la mesa. Entonces, lo supe con certeza. Mi hijo no solo había hurtado la escritura, sino que podía estar preparando un plan más grande, quizá clonarla, o engañar a un notario cómplice. Cerré el archivo y tomé mi bolsa. Necesitaba aire. Bajé al jardín, donde las rosas flotaban bajo la luna. A lo lejos, doña Antonia comentaba con el portero. La señora anda muy extraña, sale y entra a deshoras, hasta le vi hablando sola al jardín. Bravo, Antonia. Cada rumor era un paso más para demostrar la verdad. Me senté en el banco de madera que mi esposo construyó y abrí el cuaderno. Empecé a trazar un mapa de fechas y detalles. Noche del robo. Consulta en biblioteca y centro comunitario. Observaciones de vecinas. Lupe, Carmen y Antonia. Variaciones en el grosor de la carpeta. Cada anotación me acercaba a armar el rompecabezas de su traición. El aire nocturno estaba cargado de fragancia de azahar y pólvora. El contraste perfecto entre mi rabia contenida y la calma del patio. Cuando el reloj marcó las 11, me levanté, decidida a no dejar ni un milímetro de prueba sin registrar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí temor. Sentí el fuego de quien, herida, ha decidido levantarse. El chisme que corría en los pasillos, la señora Rodríguez está loca, o la pobre ya no sabe qué hacer, se convertiría en aval para mi defensa. Mañana revisaría cada sobre, cada carpeta, y si faltaba algo más, lo hallaría antes de que mi hijo tuviera oportunidad de huir con sus engaños. Esta batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, con la cabeza zumbando y el corazón desbocado. Mientras el mundo dormía, me vestí con cuidado. Una blusa de manga larga, cómoda pero elegante, pantalones oscuros y unos tenis silenciosos. No quería despertar sospechas si él me veía salir. Tomé mi libreta, el puñado de apuntes de la biblioteca y el número del abogado, y salí en silencio. El despacho estaba en una calle tranquila, en un edificio modesto con un letrero discreto que decía LIC, Márquez, Asesoría Legal. Al empujar la puerta, sentí el olor a café recién hecho mezclado con libros antiguos. Él me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que mezclaba respeto y seriedad. Sin rodeos le entregué todo. Mi libreta floreada, los papeles de la biblioteca, el detalle del grosor cambiado en la carpeta y hasta el pequeño billetito con el contacto del perito calígrafo. Mientras mi voz temblaba, él asentía, tomaba nota y alineaba los documentos en su escritorio. Tenemos un caso fuerte, me dijo. Primero, aseguraremos la escritura con una medida cautelar. Después, recopilaremos una orden de peritaje caligráfico para demostrar que alguien hizo copias sin tu autorización. Y, por último, prepararemos la denuncia por abuso de confianza agravado. Sentí un alivio inmenso, como si el peso en mis hombros se aligerara un poco.
El licenciado Márquez me pidió que le pasara cualquier mensaje extraño o intento de contacto de mi hijo con notarios, bancos o agentes inmobiliarios. Le prometí que lo haría. Al salir, llevaba conmigo una copia sellada de la demanda cautelar y la certeza de que ya no estaba sola. En el camino de regreso, me detuve en el kiosco de la esquina. Compré 2 tamales, uno para mí y otro para él, por si se me antojaba usarlo más tarde como señuelo. Pensé en lo irónico que sería ofrecerle café y tamales cuando supiera que sus maquinaciones estaban siendo desbaratadas. Al llegar, encontré la casa intacta, como si nada hubiera cambiado. Dejé los tamales en la cocina y subí a mi cuarto. Revisé una vez más la carpeta de la escritura. Ahora llevaba un sello oficial que la protegía de cualquier transferencia. Mientras la miraba, me detuve en un detalle que antes había pasado por alto. Una nota adhesiva con fecha de hace semanas, casi borrada, que decía «Reunión con notario» y unas iniciales que podían coincidir con las de mi hijo. Mi estómago dio un brinco. Tenía la prueba de su plan desde antes del robo. Esa noche, antes de dormir, me senté en el sillón, rodeada por mis cuadernos y las libretas del centro comunitario. De fondo sonaba una novela en la radio, y de pronto escuché, claro como el día, el timbre de mi celular. Era un mensaje de mi hermana. ¿Viste los murmullos en la calle? ¿Dicen que tu hijo anda ofreciendo la casa a la renta? ¿Ya hablé con el abogado? Respondí con emojis de pulgar arriba y un todo bajo control tear. No quería preocupar a nadie, pero me reconfortaba saber que el chisme ya corría en mi favor. Antes de apagar la luz, repasé mentalmente mi siguiente jugada. Preparar una cita falsa con el notario para que él creyera que su ganancia estaba al alcance, atraerlo con la promesa de firmar y presentarme en su despacho junto con los agentes judiciales. Sería un golpe maestro. El ladrón cayendo en su propia trampa. Apoyé la libreta en la mesita de noche, cerré los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, me dormí sin pesadillas, porque sabía que, al despertar, el asalto final a mi dignidad y a mi casa ya tendría su respuesta. Y esa respuesta sería implacable. Al día siguiente, me levanté con la determinación, danzando en el pecho. Hoy era el día de tender la trampa. Preparé un desayuno sencillo, un par de tamales de la esquina y café de olla, y lo dejé en la mesa de la cocina antes de escabullirme al despacho del Lic. Márquez para ultimar detalles. Sobre el escritorio del abogado, firmé un poder especial para autorizar la entrada de agentes judiciales a la casa en caso de que mi hijo intentara presentarse al notario. Él me advirtió, cuando te vea llegar con su escritura, va a embrollarse. Si quiere firmar, que lo haga en presencia de la autoridad. Salí de la oficina con la copia sellada de la medida cautelar y un guión mental de lo que diría. Le pedí al Lic. Márquez que, a la hora acordada, acompañara a 2 oficiales a la casa sin avisar. La llamada al notario. A media mañana, marqué al despacho ficticio del notario Ramírez, asociados, en realidad un número alterno que yo misma había gestionado. Con voz temblorosa fingí ser yo. Buenos días, licenciado Ramírez. Vengo a confirmar mi cita para firmar la escritura de la casa. Claro que sí, señora, respondió la voz grave, que era, en verdad, mi misma secretaria disfrazada. La esperamos a las 12. Colgando el teléfono, mi pulso retumbaba con una mezcla de adrenalina y miedo, pero también con la certeza de que esa sería la mañana en que todo cambiaría. El ritual de lo cotidiano. De regreso en casa, me vestí con la blusa que mi hijo siempre decía que me hacía lucir jovial, y me senté en la sala con la escritura extendida sobre la mesa de centro. Horneé una docena de galletas de mantequilla como ofrenda de buena voluntad, tal como lo haría si fuera un simple trámite familiar. Cuando él bajó del auto, las 12 en punto, me encontró sirviendo café. Al verme llegar con su escritura, sus ojos brillaron de triunfo anticipado. Me miró casi con lástima. ¿Ya trajiste todo lo necesario, ma? Pensé que vendrías con el abogado. Yo sonreí. Extendí el expediente y asentí. Aquí está todo, hijo. Podemos ir al notario cuando quieras. Él repasó la carpeta con aire confiado, sin notar el sello de medida cautelar estampado en rojo en la esquina. La llegada de la ley.
Justo en el instante en que mi hijo desplegaba el documento para leer la cláusula, sonaron golpes firmes en la puerta principal. Él palideció. Yo mantuve la calma, como quien invita a entrar a un viejo amigo. El Lic Márquez y 2 oficiales de la Unidad de Delitos Patrimoniales entraron sin vacilar. El abogado alzó la voz. Don Carlos, en calidad de apoderado, y con la orden oficial de este juzgado, le notifico que toda acción de firma o transferencia queda suspendida. Se lo hago saber para que no incurra en delito de desacato o fraude. Mi hijo dejó la carpeta temblando sobre la mesa. Su mandíbula se enroscó en furia contenida. Esto es un error. Ma, dime que es un error. Me levanté despacio, como si flotara, y lo miré a los ojos. Error mío sería no hacerlo. Pero ya no permito más sorpresas en mi propia casa. Uno de los policías presentó la orden escrita, la medida cautelar y la instrucción de asegurar la escritura original. Mi hijo trató de interponerse, pero el oficial lo apartó con suavidad. Se sentó en el sillón con la mirada fija en mí, humillado y roto. El golpe final. El abogado añadió. Además, próximamente presentaremos el peritaje caligráfico y la denuncia por abuso de confianza agravado. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. El silencio quedó tan denso que se podía paladear. Yo di un paso adelante. Recogí mi escritura y la coloqué bajo mi brazo. Esto es lo que queda de mis sacrificios. Lo recupero hoy. Mi hijo apenas murmuró algo ininteligible. Los oficiales tomaron nota de su nombre y datos, y el Lic Márquez me entregó la copia que legalmente me devolvía la posesión. Cuando se fueron, me quedé en la sala, rodeada del eco de las pisadas que se alejaban. La luz del mediodía se colaba por la ventana, iluminando cada mota de polvo en el aire. Supe que la batalla mayor estaba por venir: el juicio, los trámites, la exposición pública, pero en ese momento entendí algo vital. Ya no me definiría como la madre resignada. El timbre del celular me sacó de mis pensamientos. Un mensaje de mi hermana, un emoji de abrazo y un «Lo lograste, ma». Sonreí. Recogí la mesa. Guardé la escritura en su lugar y serví un café bien cargado. Mientras el aroma intenso llenaba la estancia, supe que, pasara lo que pasara, había recuperado mucho más que un papel. Había recuperado mi voz, mi fuerza y mi dignidad. Tras aquel día decisivo, la rutina volvió a la casa con un extraño matiz de victoria contenida. Las mañanas ya no tenían temor, sino una mezcla de cautela y orgullo. Aún así, cada partida de mi hijo al colegio o trabajo se sentía como un pequeño triunfo. El tic-tac de la puerta al cerrar, su paso reticente por el pasillo, era el eco de alguien que ya no decidía mi destino. Horas después de la intervención, supe que los vecinos no habían tardado en soltar la lengua. De la señora del segundo piso a niños del barrio, todos comentaban el escandalazo de la casa de la señora Rodríguez. Vieron a policías entrando, contaban. Y dicen que doña Sima recuperó su escritura. Me escondí un momento, tras la cortina, para escuchar a la señora Jiménez hablar con la del puesto de frutas. Me dio lástima por el chico, pero está bien castigado. Una madre sola, luchando como una gata. Esos murmullos, que al principio se sintieron como aguijones, ahora me sonaban a ovaciones discretas. La primera audiencia, semanas después, llegó el día de la audiencia preliminar. Entré al juzgado con la libreta floreada en mano, y mi mejor expresión esa que mostraba serenidad. A pesar del corazón retumbando en el pecho, el Lic Márquez ya me esperaba con el maletín lleno de expedientes, copias de la escritura original, el peritaje caligráfico, las notas de la biblioteca, testimonios escritos de doña Lupe, doña Carmen y hasta el portero, que confirmaba mis idas nocturnas, y la carpeta más delgada. Mientras el juez presidía la sala, mi hijo apareció del brazo de su abogado. Su mirada se cruzó con la mía. Pude ver una mezcla de resentimiento y asombro. Qué bronceado lucía en contraste con mi palidez de nervios. Pero yo no reaccioné. Me mantuve erguida, como una estatua cuya causa era irrefutable. El fiscal presentó el peritaje. El perito describió, con voz grave, las diferencias en el grosor del papel y las pequeñas alteraciones de tinta en las líneas de la escritura. Luego, con voz firme, leyó fragmentos de mis horarios de la biblioteca y del taller comunitario, demostrando que yo no había podido realizar esas gestiones sin la intención de escuchar y anotar
cada término legal. Por último, vinieron los testimonios de las vecinas, entregados por escrito, relatando sus rumores. La vi con abogados. Estaba revisando papeles extraños y apuntando fechas y horas. El juez frunció el ceño mientras leía. Cuando llegó el turno de mi hijo, su abogado trató de minimizar todo, hablar de malentendidos y diferencias irreconciliables. Habló de el amor filial y el deseo de proteger, pero su voz temblaba. Y sin darme cuenta, sentí que mis manos dejaban de sudar. Sabía que la verdad estaba sobre la mesa. Al final, el juez levantó la mirada y dijo que dictaría la sentencia en unos días. Salí del juzgado, sintiendo cada paso firme, con la libreta bajo el brazo, como un trofeo. Afuera, el cielo estaba gris, pero en mi interior brillaba un sol cálido de satisfacción. La nueva normalidad. Esa semana, mientras esperaba la resolución, la casa recuperó su atmósfera de santuario. Cociné con calma, regué las rosas sin prisas y leí un libro olvidado en el estante. El chisme corrió tanto que incluso el cartero llevaba tiempo, saludándome con un «Buenos días, señora defensora». Me sentía como un personaje de novela victoriosa, a quien el barrio aplaudía en silencio. El fallo, la mañana de la sentencia, llegó con un viento tibio. En la sala, el juez leyó. Se declara procedente la medida cautelar. Se ordena la restitución definitiva de la escritura a favor de doña Sima Rodríguez, y se sanciona al imputado con multa por abuso de confianza agravado y con prohibición de acercarse o disponer de la propiedad por un periodo no menor a 5 años. Mis rodillas temblaron, pero me mantuve erguida. A mi lado, el lic. Márquez sonrió con orgullo y me entregó el copión sellado. Mi hijo se limitó a mirar al suelo. Quizá por primera vez en su vida, entendió que hay límites que ni el amor materno permite cruzar. Renacer. De regreso en casa, abrí la puerta con una mezcla de alivio y emoción. La sala olía a café fresco y galletas recién horneadas. Me senté en el sillón favorito de mi esposo y dejé caer la libreta con suavidad. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí cómo se disolvían los últimos restos de angustia. Esa tarde, colgué un cuadro en la pared, un retrato mío junto a sus abuelos, pintado por un amigo artista. Debajo, coloqué la copia de la escritura sellada. Era el símbolo de mi victoria y de la resistencia de una madre que, entre chismes y silencio, recuperó su hogar y su dignidad. Cuando las vecinas llamaron a la puerta, ofreciendo un pastel de celebración, porque tu historia nos inspiró, dijo doña Carmen, las invité a pasar. Reímos, brindamos con una tacita de vino de mezcal y charlamos de cómo esa casa seguiría siendo mi refugio. El chisme había cumplido su papel. Había avisado a todos que la señora Rodríguez no se dejaba arrebatar nada. Esa noche, me dormí con la serenidad de quien ha librado su propia guerra y la ha ganado. Mi casa volvió a ser mi hogar, y yo, la dueña de mi propia historia.